de Noi suma piemontés, como dice el estribillo del himno del Piemonte. A ver, Alejo. Antoc del Nos Piamun, dice don José Luis Baira. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, acá estamos nuevamente. Otra vez acá. Tratando de brindar información a toda la sociedad de lo que es la colectividad piemontesa, de lo que es la asociación y las noticias un poco del Piemonte y locales, ¿no? Sí, señor. Hoy tenemos visita de lujo. No se asuste, lo decimos siempre. Hoy tenemos visita de lujo. La verdad, un personaje muy importante. Como bien decís, es de lujo porque no es piemontés, pero sabe más que cualquier piemontés de los piemonteses. Entonces, verdaderamente es de lujo escucharlo hablar de las historias y de la vida desde el nacimiento a la actualidad de San Francisco, ¿no? Es un honor poder tenerlo acá. Seguro, y agradecerle porque no dudó en ningún momento en decirnos que sí. Rápidamente, para terminar con aquel tema de Norma Borelo y sus historias y su libro, contame un poquito, José, rápidamente, cómo fue la presentación del libro de Norma. Bueno, la presentación fue el sábado pasado, a la tardecita, 18:30, y realmente fue un éxito que sorprendió, porque a sala colmada en la Casa del Piamonte se realizó la presentación, y teniendo el honor de que viniese gente de San Luis, de Santa Fe, de San Carlos Centro, de Sastre, bueno, de Freire, de un montón de lugares. ¿Pudo hablar, Norma? Pudo hablar. Le salieron las palabras, porque la verdad que estaba muy emocionado. Una emoción terrible, ¿no? Y bueno, realmente su libro es hermoso, vale la pena buscarlo, leerlo, porque realmente cuenta las historias desde la inmigración de sus familiares hasta la realidad, y que cuando uno recorre el libro, en ciertos aspectos son historias que nos tocan a todos, de alguna forma. Nos atrae a vivir recuerdos que en toda familia hemos escuchado. Como dijiste el primer programa, casi todos, uno de los 4 abuelos venía de aquella zona, ¿no? Sí, yo siempre digo que aquí es difícil encontrar, no imposible, porque hay algunos casos que no tienen ningún... y me parece que acá tenemos uno de esos casos, porque no sé si tiene un abuelo piemontés, pero bueno, normalmente uno de los 4 abuelos te toca que es piemontés, o sea que la sangre salpica. Nos metemos ahora con el invitado de hoy, hombre que nació acá en San Francisco en 1951. Sería largo enumerar todo el currículum de esta persona, la cual trabajó y trabajará mucho por toda esta parte cultural. Solamente con decir que presentamos a nuestra audiencia al señor Arturo Alberto Bienedel. Bienvenido, muchísimas noches para usted, y bienvenido a nuestro Noi suma Piemonte. Bueno, muchas gracias, y bueno, voy a hacer una corrección a lo que decía José Luis. De parte paterna son todos alemanes, ¿no? Pero de la parte materna no, mi madre era argentina y santafesina, con apellido Ollero, Ferrero, de Marchi. O sea, la línea materna... Me tengo que rectificar, claro, entonces. La línea materna es piemontesa, y por la parte de mi padre, no, mi padre era extranjero también, pero descendiente de alemanes del Volga. Sí, o sea que hay un mix. Pero bueno, una familia unida acá, ¿no es cierto? En San Francisco, de él con una santafesina. Entonces sigo sosteniendo la teoría de que siempre a uno lo salpica la sangre. Uno de los 4 está. Bueno, periodista, cineasta, arrancando en 8 milímetros, qué lindo ese 8 milímetros. Autor de muchos libros, también trabajador y presidente de la Fundación Archivo Gráfico. Bueno, muchísimas cosas que para hablar con Arturo, y bueno, ¿qué
qué sé yo, 300 y pico videos documentales. Eso implica una cantidad de conocimiento muy importante. ¿Cómo le nace? Arturo viene de él, ¿en qué época le nace estas ganas de trabajar sobre lo gráfico, sobre lo fílmico, sobre las instituciones en general, ¿no? Bueno, eso empieza de muy chico, ¿no? De niño, con una madre y una tía que me inculcaron mucho el tema de la lectura, obsequiándome libros, ¿no? Permanentemente. Mi madre, una vez al mes por lo menos, compramos un libro yo leo libros muy chicos, ¿no? De lectura así bastante amena, que yo elegía, no me los compraba, sino que yo era el que elegía los bien, temas, obvio. bien. Y bueno, y ahí empezó el tema de la lectura. Después siempre me interesé mucho por todo lo que sea la actualidad en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y así fue que entonces entré a trabajar al periodismo, pese a tener estudios técnicos, soy ex alumno de la Escuela de Trabajo, de la Escuela Mitre en la primaria, de la Escuela de Trabajo en la secundaria. Y antes de los 20 años yo había ingresado ya en La Voz de San Justo, donde trabajé desde el año 71 hasta 2016, o sea, 45 años, ¿no es cierto?, en la actividad. Y en el diario, bueno, fue la gran oportunidad porque ahí tuve acceso a todo lo que es el archivo del diario desde el año 1915 para acá, cuando San Francisco apenas tenía 29 años, así que prácticamente yo llevo leída la historia diaria de San Francisco, ¿no es cierto? O sea, qué fue ocurriendo a lo largo del tiempo, y en base a eso, no solamente que tuve el contacto, sino que también lo fui tomando, lo fui copiando de alguna manera, digamos, y con eso se han hecho las efemérides que hay de San Francisco, desde el año 15 hasta el año 73, estoy llegando. Por ahí no voy a poder completarla, ¿no es cierto?, porque demanda mucho tiempo y bueno, y no es lo único que uno también hace, sino que se hicieron muchas otras cosas. Pero ahí, bueno, ahí hubo un despertar de un conocimiento hacia lo que es la historia local, en detalle, con sus autoridades, personas que estuvieron trabajando en instituciones, en fin, todo lo que vino ocurriendo en la ciudad en todo ese periodo. Y lo otro es lo que me lleva después a trabajar también con algunos de esos temas en la realización de estos videos que se realizaban para el canal local, que eran hechos para la Fundación Archivográfico. Y bueno, y hace ya 30 años, viendo que en la ciudad no había un sitio donde se reservaran las cuestiones de la historia local, sino que lo que estaba, por ejemplo, en ese momento era el Centro de Estudios Históricos, que es una entidad que continúa todavía en la actualidad, pero dedicada a eso, al estudio de la historia y no a la conservación de fuentes, de objetos y de todo lo que hace a lo que es un museo. Seguro, ¿no? hoy por hoy importantísimo. Claro, así que eso entonces se encamina en aquel momento, si bien hubo previamente y desde muchos años antes muchos intentos desde la municipalidad y en los distintos gobiernos de tener un museo en la ciudad. Algunos apuntaban a un museo de historia, otros apuntaban a un museo de arte. Bueno, y entre esos debates y la corta vigencia de algunos gobiernos que tuvimos durante tantos tiempos, no se llegaba a desarrollar, digamos, un proyecto que sea perdurable. Por suerte, cuando eso se largó en el año 96, a partir de un grupo de periodistas de San Francisco que lo encaramos, y bueno, la gente respondió y no solamente con los objetos, sino como en el caso de la familia del Fabro, precisamente gente de la colectividad también, que donaron más de una hectárea de terreno para que se pueda desarrollar el edificio y ahí se desarrolle el proyecto, ¿no? O sea que, bueno, eso fue muy importante. Así que esa es un poco la trayectoria. Pero bueno, lo importante en todas estas cosas es la constancia, ¿no? Continuar y continuar. Entonces, bueno, así se fue consiguiendo y hoy, bueno, ya estoy retirado también de la presidencia del archivo del museo, lo continúa, ¿no es cierto?, otro grupo de personas, que está como presidente José Orellano Petraco, y los demás miembros, ¿no es cierto?, que tiene la comisión para seguir trabajando. Volviendo, Arturo, y permítame que le diga Arturo, ¿no? Volviendo a los inicios,
¿qué nos puede decir en cuanto a la colectividad piamontesa o la colectividad italiana? ¿Cómo se fue formando San Francisco? Porque no solamente era esa colectividad, sino que había muchas colectividades y por lo que escuché anteriormente, no todos fueron inmigrantes directos a San Francisco, sino que acá llegaron a muchos de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Claro, la colonización, bueno, data de la década en la República Argentina desde la década de 1850, inmediatamente después de la Constitución, ¿no es cierto?, que se da para hacer la República Argentina. Ahí comienza, digamos, lo que es la República Argentina concretamente. Se advierte que esta república tenía un territorio inmenso, muy grande, que estaba apenas poblado en algunos sitios del interior, y para partir más o menos de una línea, digamos, a la altura de la provincia de Buenos Aires y hacia el norte. Casi todo ubicado en cercanía de donde había ríos, o sea que las llanuras como la nuestra, que eran unas superficies muy grandes de tierra y que era tierra fértil, estaban vacías. Esto se consideraba en aquel momento como un desierto, ¿no? No el desierto que uno conoce con el tema de la arena, sino que era tierra desértica porque no había acá una población permanente en esta zona, por lo menos. Fíjense ustedes que para aquella época, ya avanzada la colonización en Santa Fe, la década de 1850, con Esperanza, que es la primera colonia agrícola argentina, que se instale donde comienza el proyecto de comenzar a crear las colonias en distintas provincias, en La Pampa, en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba. Comienza a poblarse entonces primero toda la zona santafesina y luego, como 30 años después recién, los gobiernos de la provincia de Córdoba comienzan con el plan de colonización. Entonces ya estaban en base también a una experiencia que habían hecho en la provincia vecina y también haciendo un proyecto que era diferente al santafesino. Hay que tener en cuenta que en ese momento lo más cercano que teníamos como poblado de lo que es hoy San Francisco y lo que es este sector del este de la provincia de Córdoba, hacia el oeste era Arrocito. Arrocito es lo más antiguo que tenemos en el departamento San Justo, pero hasta ahí llegábamos. O sea, de alguna manera el río Segundo, justamente el río al lado Sanae, del río, como decía claro, antes, ¿no? Claro, la villa también, Villa Claro. Concepción, ¿no es cierto? Eso eran lugares así con algún tipo de población. Y ese río, el actual Sanaes, que siempre se lo conoció como Río Segundo, de alguna manera era una frontera, ¿no? Prácticamente casi infranqueable para muchos, apenas con algunos puentes y algo, que era un camino de paso de Córdoba hacia Buenos Aires, hacia Rosario, hacia aquel lugar. Y donde está San Francisco ahora, teníamos a 100 kilómetros un río y a 100 kilómetros el otro, por el lado donde estaba Santa Fe, Paraná, todo a la orilla de los ríos, Esperanza, también al lado del Cululú, ¿no es cierto? O sea, se buscaba siempre la vinculación del agua por el transporte marítimo, Sí, ¿no es cierto? El tren recién comienza a llegar entonces. Entonces, el transporte marítimo era lo que vinculaba de alguna manera a todas estas localidades. La decisión entonces después ya del gobierno de la provincia de Córdoba en 1881 de vender estas tierras que eran tierras fiscales, si bien acá hubo en algunos momentos, en los planos figuran como ranchos, figuran así, había algunas familias asentadas, pero no era una población, no era algo organizado, nada de esto, que la decisión del gobierno de vender estas tierras es ¿por qué? Porque se habían contraído deudas con las empresas ferroviarias. Años antes había comenzado ya el tendido de redes ferroviarias en el interior del país como una forma revolucionaria del transporte y se generaban deudas porque las empresas eran extranjeras, ponían todo, el trabajo, los materiales, la construcción, todo lo que fuere, y el gobierno tenía que darle el terreno para el tendido de la línea ferroviaria, pero aparte había que pagar después también el trabajo. Entonces el recurso fue la venta de las tierras fiscales. En 1881 se pone en venta prácticamente todo lo que es desde la zona de Morteros y algo del norte hasta el sur de la provincia, todo el este. Y ahí se produce la migración, porque ya... Ahí primero vienen los que compran la tierra, ¿no es cierto? Primero los que compran la tierra. Y luego algunos de ellos la revenden, en el caso de acá de
de San Francisco es ese, donde Iturraspe compra la tierra a una persona que anteriormente ya la había comprado. Y Iturraspe era una persona muy influyente en Santa Fe políticamente y fuerte como empresario, y además ya tenía una buena experiencia como colonizador. Tengan en cuenta que cuando él funda San Francisco, Freire y Colonia Iturraspe en un mismo día, tenía 37 años. Claro. Entonces era una persona re joven, pero para aquel momento ya era una persona muy avesada en la cuestión de los negocios. No lo hacen solo, lo hacen en sociedades, y la diferencia que había entonces, como yo dije antes, que había una diferencia entre la colonización santafesina y la cordobesa, era que en los inmigrantes que llegaban a la provincia de Santa Fe, ahí sí llegaron los inmigrantes, digamos, a poblar, propiamente dicho, ¿no es cierto? La mayoría de ellos solamente podía alquilar las tierras, no eran propietarios de la tierra. Ya había gente anterior, santafesinos o nacionales, que habían comprado esas tierras y ellos las alquilaban. La diferencia está que en la provincia de Córdoba, el proyecto que era de Iturraspe era vender la tierra. Es decir, que fue una gran oportunidad para que los hijos de los inmigrantes que habían nacido en la provincia de Santa Fe, ya gente que en este momento tenía más de 20 años, 25 años, en aquella época ya a esa edad formaban su familia. Y evidentemente se podía ahorrar también. Y podían ahorrar algo, habían hecho algún ahorro, entonces compraban con ahorros la tierra que tenía acá, y el que le faltaba el dinero le pagaba a Iturraspe con el cereal. Claro. ¿No es cierto? Entonces acá eran propietarios, o sea, para ellos y para los padres de ellos, ¿no es cierto? Era el sueño, porque venir de Italia, o del país que fuere, ¿no? De Italia, España, Francia, de una Europa que estaba muy sometida al hambre, a las guerras, el mapa de aquel de Europa, nada que ver con el mapa de la Europa actual. Cambió desde aquella época hasta ahora tantas veces por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por la caída del bloque soviético, ¿no es cierto?, hace poco tiempo, en el año 89. O sea, todos esos mapas han ido cambiando permanentemente, pero todo eso era gente que escapaba de alguna manera de aquella situación en la que veían que nunca iban a progresar y que acá tenían la oportunidad de hacerlo. Había que animarse, porque no había la comunicación que tenemos al día de hoy. ¿No es cierto? Me leyó el pensamiento. Claro. Pero digo, hoy con toda la tecnología que tenemos sería mucho más fácil. En aquel momento, ¿cómo hacían para comunicarse? Bueno, el gobierno argentino, ¿no es cierto?, así como también lo hizo el brasilero, el uruguayo, el peruano, el chileno, todos los gobiernos de América estaban más o menos en la misma onda, promocionaban a la República Argentina en Europa. ¿No es cierto? O sea, había empresas allá también de transportes navales y empresas que se encargaban de ir a ofrecer y decirles de qué se trataba. Y bueno, los que más confiaban venían con el grupo familiar entero, y otros venían algunos a sondear a ver qué podía pasar. Claro. De esa manera es como se va poblando entonces después ya San Francisco. San Francisco se pobló con inmigrantes, naturalmente, pero también en su mayoría eran hijos de los inmigrantes, eran santafesinos, eran argentinos, nacidos acá, que conocían, estudiaron algo en la provincia de Santa Fe, algo, digo, estudiaron porque no todos tenían la oportunidad de ir concretamente a una escuela, y muchos de ellos, pese a ser argentinos, también únicamente hablaban piamontés. Por ejemplo, si hablamos de la línea de los piamonteses que vinieron para acá, porque en su familia se seguía hablando en esa lengua. Y siguieron con la lengua, con las costumbres, con la religión, con todo. Es decir, incluso, bueno, lo saben ustedes por el tema de las comidas, ¿no? Muchas comidas de ellos se trasladaron acá, pero tampoco podían prepararlas acá como las preparaban en Europa, porque los productos eran diferentes, ¿no es cierto?, con qué lo hacían. Entre ellos el tema de la baña cauda, siempre se insiste sobre lo mismo, ¿no es cierto?, que la baña cauda de acá es una cosa y la baña cauda del Piamonte es otra. Sí, no es tan así diferente, pero porque se trajo la historia de que la bañacauda del Piamonte era con aceite, y no, eso depende de la zona del Piamonte, porque la zona, especialmente de los que mayormente emigran acá, que es Cuño y Torino, la zona de los campesinos, en Cuño era difícil conseguir el aceite, porque ese era del norte, cerca de la Lombardía, y ahí también tenían crema, nomás que la crema es diferente a la nuestra, es más una manteca, y originalmente era muy parecida a la bañacauda nuestra en esa zona. No así
hacia el norte, porque ahí sí la hacían con aceite, como actualmente la hacen en Mendoza. Por ejemplo, en Mendoza nunca se hizo la baña cauda con crema, porque tienen los olivares, tienen la disponibilidad del aceite igual que en Italia, pero las dos versiones en Italia igualmente actualmente y históricamente se consumían con crema o con aceite. Claro, y este tema del idioma también, no solamente fue en la época aquella de la colonización, sino que muy avanzado ya el siglo XX, pasaba, y tenemos dos testimonios que, si uno busca en las historias de ellos, dos artistas plásticos que muy característicos de San Francisco, como Miguel Pablo Borgarello, que venía de la zona de Angélica y después estuvo en San Francisco, y Esteban Oloco, que venía de la zona de Colonia San Bartolomé, y también después estuvo en San Francisco. Los dos cuentan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Borgarello era mayor todavía que Oloco. Oloco es una persona del año 30, de la década del 30, o sea, fíjate, ya estábamos bastante avanzaditos acá. Bueno, y que él cuando le toca ir a la escuela primaria en Devoto, dice que fue un sufrimiento porque él no hablaba castellano. En la década del 30 estamos hablando. Sí, sí, sí. Y Borgarello lo mismo. O sea, él dice, cuando fueron a la escuela, bueno, y se ve que era bastante común porque dice que las docentes tenían una paciencia bárbara de empezar, claro, a ver de qué manera. Es decir, las propias docentes habrán hablado piamontés también. Sí, Es totalmente así eso. Yo lo escuché siempre decir de mi padre. Mi padre es del 31. Y bueno, él venía de Porteña, de la zona rural de Porteña. La familia vivió siempre en el campo y él siempre decía, yo pude ir a aprender la Castilla a los 12 años. Mi lengua madre es el piamontés. Claro. Por 12 años hablé piamontés y recién a los 12 años pude ir a la escuela y aprender lo que él decía la Castilla. Y bueno, de ahí entendía después por qué hablaban cruzado, porque le costaba algunas cosas, pero porque su lengua madre no fue el español, no fue el castellano. Claro, y la otra cuestión que ahí tenés, ¿no es cierto?, es que más en los chicos de las familias rurales, más aislados todavía, porque en el pueblo, por la vinculación que había con uno y con otro, por más que en la casa hablaba más que mal piamontés, escuchaba. en la calle, en otros lados, con otros chicos, el castellano se hablaba, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor el urbano tenía un conocimiento del español y hablaba a lo mejor el español, por más que en la casa hablen piamontés. Pero el rural no tenía ese contacto, ¿no es cierto? Y a lo mejor se juntaban las familias y también pasaba lo mismo. Bueno, de todos modos, cuando llegan acá, digamos, las primeras familias que nosotros tenemos en San Francisco, las instaladas, ¿no?, son piamontesas, ¿no? En el caso de Alejandro Sema y Leonor Cianalino, que estaban en sus campos, en su vivienda, aproximadamente donde ahora es la zona de Palmares, allá en el norte de la ciudad, en los barrios del norte de la ciudad, y ellos son, de acuerdo a las historias escritas por los mismos miembros de la familia Cianalino, la séptima familia que viene a radicarse a San Francisco, pero que las 6 primeras se volvieron a la zona de Santa Fe. Vos tenés que tener en cuenta lo siguiente, ellos, primero que venían, por más pobres que fueran, venían de la mayoría de ciudades italianas, sean piamonteses, sean de donde fueran, venían de algún pueblo, una ciudad donde había algo organizado. Venían a la Argentina, a un sitio completamente diferente, completamente distinto, a hacer un trabajo también que a lo mejor ellos ni siquiera lo hacían en aquel lugar, en la provincia de Santa Fe. Vuelven a instalarse, a hacer la casa, porque tenían que hacer todo, ¿no? Hacerse la casa, instalarse, y al tiempo, porque a lo mejor siempre las decisiones eran bastante de los varones, digamos, las familias, decidían decir, bueno, acá tenemos la oportunidad de la casa, no, vamos para el otro lado, a empezar de nuevo. O sea, el relato está, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres reclamaban, y dicen, no, que vamos a empezar acá de nuevo. Volvían hacia la zona de Santa Fe, y los Semas son los primeros que quedan acá con mucha penuria, muy mal, son los primeros que se quedan, y son los que de alguna manera hacen punta después para que vengan otros colonos a instalarse en este lugar, entre ellos los Casali, ¿no?, que fueron los que tenían todo el terreno de lo que es el centro prácticamente de San Francisco, desde por allá como de Avenida Garay hasta 9 de Septiembre, todo ese sector era
prácticamente todo lo que fue el centro de San Francisco hasta hace unos años, eso era originalmente de la familia Casali, que los padres de la familia eran italianos, pero después ya tuvieron también sus hijos en la República Argentina, ¿no? ¿Y la ciudad en ese entonces, en ese momento, estaba organizada? ¿Había algo? ¿Ya había ferrocarril? Bueno, ¿había calles? Cuando llegan los... acá hay una división también, está bien lo que me preguntas, porque un sector de gente fue a los campos, compraban las grandes superficies en los campos, pero no todos también venían para trabajar en el campo, había gente con oficios o alguna profesión básica, ¿no es cierto? Esa gente se instalaba en los pueblos, claro, con un terreno mucho más chico, el compromiso económico iba a ser menor, iban a estar como abastecedores de la gente de los campos, de todo lo demás, y así es como se forma Plaza San Francisco, ¿no es cierto? A 2 años de instalada Plaza San Francisco, que no se llamaba Plaza San Francisco, sino que era San Francisco, llega el ferrocarril a unos 6 kilómetros al sur de lo que es Plaza San Francisco, al centro cívico. El lugar donde estamos con la radio ahora era parte de los terrenos ferroviarios de aquella época. Entonces, a la falta de camino, a la falta de comunicaciones, por la época, 1888, todo eran carros tirados por caballos, por animales, Iturraspe se ve obligado a hacer un plano nuevo, ¿no es cierto?, que le llaman Estación San Francisco, sobre la tierra que era de los Casali. Bueno, ahí se desata el conflicto aquel que no vamos a abordarlo ahora, ¿no es cierto?, porque ya se trató, ¿no? Pero comienza repite el plano de Plaza San Francisco acá, poniéndole Estación San Francisco. Muy bien, y eso lo hace un señor Cartier, que era un francés, los planos esos. Entonces acá comienza a desarrollarse en torno de esta estación, dentro de todo lo que ahora es el centro cívico, desde Champagnat hasta Lisandro de la Torre, entre 25 de mayo y 9 de julio, ese era todo el terreno de la estación. En torno de esto comienza a desarrollarse un pueblo nuevo, ¿no? Ahí están los planos. En pantalla estamos viendo algunos planos también. Bueno, eso es claro, eso ya es cuando se sacó la estación de trenes y se planificó, eso es el plano original que quería hacerse de lo que actualmente es el centro cívico. Todas las calles están abiertas, claro. ¿Ves? Están todas las calles abiertas y eso iban a ser todos edificios públicos con una parte de la plaza, todo lo demás. Eso es ya de 1941. Claro. Es un plano del centro comercial que proponía que se saque la estación de trenes del lugar para hacer el centro cívico, que iba a ser ese, de acuerdo a un proyecto de aquella época. Después se hizo 20 años después. Volviendo a esto, que teníamos en torno a la estación ferroviaria, la municipalidad, en la esquina de Avellaneda y 9 de julio, la policía estaba acá, a la altura de Champagnat, donde estaría la familia Maccheraldo, también que son, ¿no es cierto?, de la colectividad piamontesa, ahí estaba la policía originalmente, donde está la clínica Cruz Azul o la clínica Carrá, estuvo el Banco Nación, el correo estaba donde está Cablevisión, el mercado hacia el frente, la iglesia al fondo, o sea que la parte de decisión de San Francisco estaba en esas pocas cuadras, entre el centro cívico y la Plaza General y 4 manzanas. Ahí estaba Curtino, que tenía la fábrica de Sulky, ¿no es cierto? Bueno, la familia Lozano, que ahora está la Casa Lozano, donde está la Casa Piamonte, en fin, donde está lo que todos conocemos popularmente como el Bar de la Fina, que es el Bar de Gamo, eso fue bar siempre. Siempre fue bar, es más, lugar de encuentro de cuando terminaban las misas dominicales de entonces, la única iglesia que había acá, era el lugar de encuentro de las familias en el lugar. O sea que esas 4 cuadras hacia el sur era el origen bien de San Francisco. Hacia el norte también había población, pero comienza a desarrollarse a partir de la década del 30 en adelante. Más, ustedes ven, las viviendas más antiguas de este lado son unas, la vivienda más antigua del Boulevard, de la avenida 9 de la avenida del Libertador Norte, son de otro tipo. Y acá ocurre una cuestión que es bastante interesante también, que es cuando se ponen los nombres de las calles. O sea, eso es significativo, es propio de la época. Los consejos deliberantes de aquel momento, o las autoridades, eran prácticamente extranjeros. Imagínate lo que habría haber sido un consejo deliberante de aquel momento con italianos, españoles, franceses, suizos. Claro, aparte de que allá de por sí es un sitio de debate, los lenguajes, cómo se habrán entendido, qué habrá pasado.
Pero fíjate vos lo significativo de los nombres que ellos eligen, siendo extranjeros, para las distintas calles de lo que es el centro de San Francisco actual. La calle más importante del momento aquel era la que estaba al frente de la estación, que era 9 de julio, no 25 de mayo. 25 de mayo era la parte de atrás de la estación. Entonces esa era 9 de julio, que es el día que representa, ¿no es cierto?, la independencia de la Argentina. Y 25 de mayo, la que estaba del otro lado. Y hacia el otro lugar, ¿no es cierto?, la calle era Libertad y la otra calle era San Martín. O sea, los próceres, ¿no? San Martín, la Libertad, la Independencia, la Revolución de Mayo, la calle Iturraspe, no se llamaba Iturraspe, se llamaba Independencia, y la otra era Belgrano. Claro. O sea, vos tenías el creador de la bandera, la independencia, o sea, esa fecha es muy significativa para la Argentina, la ponen ellos acá. Y la que vinculaba todo, Libertador, que iba de punta a punta, cortada por supuesto, porque recién ahora con la apertura que se hizo, es la primera vez en 140 años que esa calle está abierta, esa plaza está abierta, ahí nunca existió la calle. Él llevaba el nombre de Humberto Primo, era el rey de Italia, ¿no es cierto? Y piamontés. Exacto. Era Humberto Primo. Esto es hasta la década del 30, cuando ya la monarquía en Italia va retrocediendo, y acá también la colectividad española se había hecho más fuerte. Hay una cuestión de cómo era el nombre de un piamontés en la avenida esa que unía todo. Entonces la municipalidad quita el nombre de Humberto Primo, pero sí se pone Garibaldi, y a Libertador Sur le ponen Avenida Cervantes, que era el máximo literato de los españoles, y Dante Alighieri a la otra, a la parte norte, conocido como el máximo representante de los italianos, ¿no?, de la literatura italiana. Por eso está el busto de Dante Alighieri enfrente del Banco Nación, acá en la avenida. Sí, bueno, el nombre claro, esos son los nombres. Eso después se vuelve a cambiar, pero nos vamos a ir del otro tema, ¿no? ¿Cuántos programas necesitaríamos, José, para hablar? Un ciclo, bueno, un poco lo que han hecho, como mencionaba recién en su currículum, todos los programas, las secuencias de filmaciones que han ido haciendo para contar toda esta historia, ¿no? A ver, está buenísimo, pero para colmo el tiempo para nosotros es tirano. Sí, ya se va yendo. Hablen un poquito de los circuitos que de pronto hacen ustedes hacia la Casa del Piamonte y hacia... Hablen un poquito cómo surge esa idea. Bueno, no, la idea de hacer los paseos culturales es llevar, ¿no es cierto?, a que la gente vaya a conocer en los sitios de hoy qué es lo que hubo antiguamente. Así que eso se ilustra con fotografías que se le van enviando, ¿no es cierto?, a los celulares de las personas que van participando del recorrido. Ahí se habla, no solamente se dice acá había determinada cosa, sino que lo otro que se comenta son un poco de anécdotas y relatos que hay de este tipo. Pero un sitio, bueno, y en todos lados hay presencia de las distintas colectividades. Lo interesante, por ejemplo, es cuando también hacemos el recorrido del cementerio, donde sí ahí hay una gran influencia sobre todo lo que tiene que ver con la arquitectura y con los constructores italianos que hubo acá en San Francisco. Y cuando uno ve los apellidos así, bueno, hay una mayoría que son, ¿no es cierto?, de origen piamontés, precisamente, hay mucha anécdota precisamente que contaba José Luis, ¿no?, que cuando trajeron a un piamontés al cementerio, dice, pero acá estoy en el Piemonte, ¿no? Exactamente. Sí. Así que, bueno, el terreno, precisamente donde está el cementerio. San Francisco tiene 3 cementerios, nada más que uno siempre habla del cementerio aquel. Primero es el de Plaza San Francisco, que era porque allá estaba la localidad centrada en aquel lugar. Pero en 1894, cuando ya San Francisco acá estaba creciendo, pero esto era de poquísima gente todavía, hay unas epidemias en toda la región que causan una sucesión de muertes muy importante en número, que hace que se dificulte mucho ir a sepultar a la gente a aquel lugar. Estábamos de acá al cementerio hay unos 8 kilómetros, en el de Plaza San Francisco. Entonces, un señor Gili, precisamente, ¿no es cierto?, alguien que es, ¿no es cierto?, de la colectividad piamontesa también acá, que era propietario de un terreno muy grande en el sur de la ciudad, él dona el último rincón de su campo, que era aquel, de lo que es actualmente la avenida 9 de septiembre y la avenida Sabio, para que ahí la municipalidad haga
un cementerio, porque el cementerio de Plaza San Francisco no es municipal, sino que pertenece al obispado. Ese es un terreno, los cementerios en aquella época pertenecían mucho a las iglesias. Entonces el donante del terreno lo donó al arzobispado de Córdoba, que después pasó al obispado de San Francisco. Entonces este otro es municipal, ¿no? Entonces este quedaba mucho más cerca como para hacer el sepelio. Y ahí es donde se va comenzando toda la obra que se hace y todos estos monumentales mausoleos que tenemos en el lugar, algunos de ellos obra de arquitectos que eran de Rosario. La vinculación de Rosario y San Francisco fue muy fuerte siempre, nosotros se mantiene en la actualidad, pero siempre nosotros dependimos más de Rosario que de Santa Fe o de Córdoba. Y así que ahí venían los que hacían precisamente estas obras. En el cementerio entonces, ahí bueno, tenemos los panteones principales así de la entrada, son prácticamente todos de familias de colonos de acá de la región, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto también, que ellos elegían qué panteón hacían, ¿no es cierto?, para su familia y para ellos cuando muriesen. Y si vemos, bueno, los apellidos de quienes lo han construido, la mayoría son de familia precisamente piamontesa. Hay todo un tema para abordar todo lo que es el cementerio en la relación que hay entre lo religioso y lo fúnebre, ¿no? Así que bueno, en el mismo osario, que es donación de una mujer piamontesa, de apellido Moine, que en memoria de su marido, que había muerto en San Francisco y había sido depositado en el osario, cuando hace ya muchos años, década del 40 por allá, eso era un sitio que era bastante abandonado, ella fue la que aportó para que tenga el formato que tiene en la actualidad. Y entre los monolitos que hay, ¿no es cierto?, hay uno de la colectividad italiana, del año 1934, que le rinden homenaje a los caídos en la unidad, en las luchas de la unidad de Italia en 1870, ¿no es cierto? Y también a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, para cerrar el tema aquí, hubo desde nuestra zona mucha gente joven, varones jóvenes, que convocados por Italia para ir a pelear en Italia, fueron y murieron en la guerra allá. Hay un tema, bueno, que es una de las charlas que nosotros habíamos organizado, que es San Francisco y las grandes guerras, donde se habla muy extensamente y amplio sobre las cuestiones políticas y qué vinculación tenían esta gente, porque cuando teníamos incluso la Segunda Guerra Mundial, la primera, no había todavía ni la radio como se conoce, ni existía lo de la radio eran todos experimentos hasta el momento, pero en la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos todos los relatos posibles de gente que a través de las radios y por onda corta, que se llamaba en aquel momento, de noche, de noche escuchaban, ¿no es cierto?, las radios que transmitían, la BBC y todo, que transmitían en castellano, las noticias, o escuchaban las radios italianas o francesas, los que tenían, porque todavía había gente original, ¿no?, de nativos originales en esa época, que allá tenían a sus parientes, sus primos, sus hermanos, su familia, estaban en países en guerra. Y ellos estaban viviendo acá, o sea, querían saber, o sea que la radio fue una comunicación extraordinaria, ¿no es cierto?, en la época de la Segunda Guerra Mundial en San Francisco. Y al final de la Segunda Guerra, acá se celebró cantando la Marsellesa, marchando por las calles, como la celebración grande que hubo de parte de los italianos precisamente, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Esto da para mucho más. Y bueno, y este programa, mañana cuando se levanten los piemonteses, lo van a estar escuchando, lo van a estar viendo. Y sí, por supuesto, porque siempre tenemos esa vinculación. El link, el famoso link hoy que se envía a cualquier lugar, ¿no? Hoy, nosotros tenemos, y cambiando drásticamente de tema, tenemos uno de los primeros eventos, el segundo creo, gran evento allá en el predio de la institución el próximo 30, ¿no es cierto? Que exactamente. Es una raviolada, la famosa raviolada que, bueno, ya se transformó en tradicional. Algo tradicional, ¿no? Ya se instaló como un gran evento que la gente lo espera y, bueno, cada vez que sacamos las tarjetas a la venta se agotan rápidamente. Exacto, pero este año, aprovechando el programa, aprovechando la radio, le vamos a dar 2 entradas a alguien que lo va a ganar, que se ha inscrito en nuestro Instagram y que seguramente en un ratito, cuando usted lo disponga, vamos a pasar el sorteo para quien ganó pueda escucharlo, ¿no?
La verdad, Arturo, mientras José hace lo que tenga Sí, que sí, ya hacer, está en manos del operador, así que en cualquier momento podemos ya anunciarlo lo tenemos, cuando así nos lo tengamos. despedimos todavía, Arturo. A ver, dale. La verdad que, a ver, uno quedaría horas escuchando, ¿no? Nuestro programa dura solamente una horita. Una hora. Pero bueno, de a poquito vamos a ir desandando el camino de todo lo que pasó, ¿no? Porque por ahora llegamos hasta la década del 40, 41 nada más, ¿no? Y hablando de algunas cosas, ¿no? Y hablando de algunas cosas, ¿no? Poquito hablando. Me faltó preguntar de los pioneros, me faltó preguntar de la vida del doctor Enrique J. Carrá, la vida del empresario Arturo Taglioretti. Me faltó, lo tenemos. Dale, faltaron muchas cosas, pero de a poquito lo vamos a ir deschavando. Y si no, vamos a la casa a hacer un videito y lo traemos para acá. A ver, ¿qué nos dice Bueno, ahí nuestro vamos a operador? estar con el tema del sorteo y esto no está para los que tienen la suerte de ver por Facebook o ver el ¿Tenemos streaming, audio? van a ver quién es la beneficiada ¿Y cómo hago? o el beneficiado y ahora lo vamos a mencionar cuando todo y bueno, tenemos que Bogliero Jorgelina ha sido beneficiada con el sorteo y bueno, va a poder recibir las dos entradas para la raviolada. Bueno, que Jorgelina esté atenta, que ya la van a llamar seguramente para decir. Sí, se publica en las redes y nos pone en contacto con ella para hacerle la entrega de las dos tarjetas correspondientes. Perfecto. No, seguimos, después nos pone. En total estás poniendo la gente que nos está ayudando, ¿no es cierto? Abajo. Para seguir un poquito con esto. Teníamos que hablar de que lo dejamos para otro momento, la Feria del Libro en Torino, que en una oportunidad, Arturo, mencionaste algo de los jóvenes y la feria de este año, la 38ª feria que se desarrolló en Torino, El mundo salvado por los niños era el tema, ¿no? Y aparentemente dieron en el clavo porque a pesar de todas las críticas que tuvo, los jóvenes fueron verdaderos protagonistas, nos dice la crónica de Alessandro Bossio, de la edición, que respondieron masivamente reivindicando la lectura como una herramienta. ¿Qué viene a colación eso? Es que no solamente hay que hacer hoy por hoy la lectura, el libro, tener documentado, eso es realmente fantástico, ¿no? Claro, así es. Vos recién mencionaste también a Arturo Taglioretti, así ya que lo nombramos, ¿no es cierto?, de pasada. Y ten en cuenta, Taglioretti era hijo también de inmigrantes, él nació en la zona de Caneda de Rosquín, y es de una familia absolutamente pobre, ¿no? Él llega acá con su oficio de talabartero y bueno, y comienza a trabajar y va progresando lentamente y desarrolla después una industria muy importante. Él se casa acá con la hija de un ingeniero francés, que era Ducot, Celia Ducot, y que el papá de esta chica, uno le dice, porque obviamente fueron jóvenes también, época, era el gerente de la empresa de electricidad en San Francisco, que era una empresa privada. San Francisco tuvo empresa privada de electricidad hasta el año 59, 60. Recién llega EPEC acá, cuando ya estaba en otros lugares, pero llega acá luego de tener que pelear durante años y años con una empresa, ¿no?, de electricidad extranjera, ¿no? Y bueno, y Taglioretti desarrolla todo lo que es la talabartería y después fue candidato a intendente del Partido Demócrata. No ganó la elección en la que él fue, pero siempre fue un referente de una persona de la honestidad, del trabajo, de la dedicación. Y cuando en la década del 30, en la República Argentina, particularmente en Córdoba y en San Francisco, había una crisis muy grande laboral, con mucha disolución de familias y todo, precisamente por crisis económica. El gobierno de la provincia de Córdoba organiza lo que llamaban las juntas del trabajo en algunos lugares de la provincia de Córdoba. No fue en toda la provincia, pero en algunos lugares de toda la provincia se hizo esto. La junta del trabajo era un grupo de personas, digamos así, más o menos destacadas en cada pueblo, a la que se le iba a confiar la realización de alguna obra. En San Francisco esa comisión tenía que presentar proyectos para que el gobierno decida qué es lo que se iba a hacer.
En San Francisco se presentan dos proyectos: hacer una cárcel, que era lo que se necesitaba, o hacer un orfanato, un hogar que fue la Casa del Niño, en definitiva. Y en esa comisión la presidía Arturo Taglioretti, precisamente. Bueno, y comienzan en el año 1934 a desarrollarlo, en el 37 se inaugura una obra, pero espectacular, donde ahí se daba mucho mano de obra de trabajo, porque todo se hacía acá. Claro. Mucho de albañilería, herrería, de carpintería, trabajar en el lugar, mucho de oficio, y eso ocupó durante como 4 años mucha gente, y ayudó. ¿No es cierto? Ayudó mucho, y fue una casa que fue muy importante, encomendada después a las monjas de la Inmaculada Concepción para la atención, porque ahí iban muchos chicos que sufrían el abandono familiar, porque había mucha madre sola, no que eran solteras, sino sola. Con el tema del trabajo y la migración, muchos de los varones se iban de la ciudad y la mujer quedaba a cargo de esos chicos prácticamente sin trabajo y sin qué manera de hacerlo. Entonces esa casa era necesaria y por eso se hace en esa época y con ese fin y sostenida por el gobierno de la provincia de Córdoba en aquel momento. Con el empuje que tenía Taglioretti, por otro lado, y formando otra comisión fuera de las cosas del gobierno y todo, hacen el hogar de ancianos el Enrique Carrá, que era un homenaje en vida porque Carrá estaba vivo, ¿no es cierto?, todavía. Después Taglioretti fue presidente del Banco de Córdoba, o sea que el actual presidente que tenemos no es el primero de San Francisco, sino Arturo Taglioretti fue presidente del Banco de Córdoba, fue una persona, ya te digo, muy destacada en todo y todo encarado en el tema de la beneficencia, a tal punto que en aquella época, cuando moría una persona muy destacada, el sepelio era una cosa extraordinaria. Taglioretti, sabiendo que iba a morir porque estaba muy enfermo, él pide que nadie haga ningún tipo de homenaje ni ofrenda floral ni nada para él, sino que eso vaya a beneficencia, que se tenía que dar el dinero al diario La Voz de San Justo, La Voz de San Justo recogía y hasta se lo daba a la viuda. ¿No es cierto? Y cuando muere pasa eso, o sea, nadie, digamos, envió flores en estas cosas, sino que, más allá de algunos allegados que hicieron llegar igual algunas flores, pero el dinero fue a la viuda, que la viuda después destinó eso precisamente a la Casa del Niño y al hogar. Y si hablamos, ya que nos quedan 5 minutos, José me va a matar, ¿sí? No lo dejé hablar hoy. Y si hablamos, por ejemplo, tiraste ligeramente Carlos Boero Romano. Bueno, Carlos Boero Romano, él llega también de la zona de San Carlos, ¿no es cierto? Ese ya es distinto, ese tenían plata. Eso venían con dinero, nada que ver con el caso de Taglioretti. Y Taglioretti me quedó algo pendiente. Sí. El lugar donde está. Ahí fue la fábrica. Siempre fue la fábrica. Sí, ahí fue. Ahí donde instaló la fábrica grande, ¿no es cierto? O sea que la empresa. Eso es de época, claro, total. En una sociedad con Bianchi, con los Bianchi Laguna, hacen la empresa esta. Y el caso de Carlos Boero Romano es diferente, ¿no es cierto? Ya era una familia que habían hecho fortuna con el tema de el comercio cerealero. Los Boeros en la provincia de Santa Fe tuvieron molinos, así, pero la característica de Carlos Boero, que además estaba casado con una prima suya, ella, Margarita Boero, ¿no es cierto?, que era común en las familias de aquel momento del casamiento entre primos, viene a instalarse acá cuando tenía 18 años. La mayoría de edad en aquella época era los 22. En consecuencia, durante los primeros 4 años, la madre, porque el papá había fallecido, tuvo que firmar todas las documentaciones que él hacía, todos los compromisos que él tomaba, los firmaba la madre, porque la firma de él no valía. Y él hace eso, ¿no es cierto?, la empresa, en realidad en sociedad con Lanfranchi, que era un cuñado de él, y bueno, y hacen Boero y Lanfranchi, hacen lo que es el origen del molino Meteoro, que después hicieron una gran obra de beneficencia que fue donar el terreno y el edificio del Cotolengo Don Oriones. Todo eso, si vos vas al frente, dice Pabellón Carlos Boero Romano, Margarita Boero de Boero, y a la vuelta la familia Corradi, que donó otros pabellones más. Pero eso es donación de Boero Romano. Y bueno, y hay anécdotas en torno de ello, ¿no? Por la parte política también, ¿no? todo. José, qué notable. Días y días para hablar sobre el tema. Importantísimo. Todo en relación a lo que la institución en su momento me dio como premisa. Hablemos de la institución y hablemos de lo que fueron, de lo que son, fueron y serán los piemonteses. Yo lo digo siempre, tenemos que saber de dónde vinimos para saber a dónde vamos, ¿no? Lo último de esto de Boero es que esa es la empresa más antigua que tenemos en San Francisco y en funcionamiento, siempre de la familia, ¿no
¿no es cierto? Y la evolución que ha dado, ¿no es cierto?, tecnológicamente, porque es de 1892. Es lo más, no es la primera, porque primero tuvo el molino de Buero, la fábrica de Schneider u otra. No es la primera empresa, pero es la más antigua hoy en San Francisco en funcionamiento. Qué bárbaro, ¿no, José? Se nos va todo. Se nos fue todo. Pero y bueno, nos quedan 5 lo minutos. importante es que hemos podido, dentro de toda esta historia inmensa que tiene Arturo para contarnos, y que seguiremos en otro momento hablando, porque hay muchos piamonteses en toda esa historia de cómo se fue construyendo San Francisco. Algún día le vamos a pedir que nos haga en la historia de piamonteses en particular. A ver. Y sí, y por qué a San Francisco se la conoce un poco por la capital del Piamonte en Argentina, o sea, cómo se va instalando todo eso, a pesar de, como bien dijo Arturo, en los inicios no era la única comunidad que había, no eran así mismo de los italianos, sino que había franceses, españoles y de suizos, alemanes, de distintos lugares. Bueno, cómo se fue progresando para que la identidad de la ciudad sea netamente piamontesa, ¿no? Y hoy por hoy traemos, Arturo, la institución trae los sabores del Piemonte. Ya trajimos la parte de los aperitivos, ya estuvimos con el café. Pronto llega el chocolate. Pronto llega el chocolate. Más adelante el helado. Bueno. 3 productos muy ligados al Piamonte, que identifican mucho al Piamonte, a pesar de que, como se decía, el café Italia ni el Piamonte producen café, pero han tomado un protagonismo. Y han hecho las máquinas. Han hecho las máquinas, es decir. Han hecho las máquinas, así que... Los aperitivos, bueno, el vermut nacieron casi todos en el Piamonte, o sea que, y bueno, también vamos a pasar una situación similar con el chocolate, porque, bueno, están pegaditos a Suiza, y hay todo un tema que desarrollaron respecto del chocolate, y que después solo nombrar Rochero Ferré ya es una cosa de poner un título en el chocolate, ¿no? Raúl, antes de irnos, recordamos, tenemos 2 beneficiados, ya los nombramos, por el tema del sorteo de la raviolada, pero bueno, todos aquellos que no tuvieron la suerte de obtenerla en el sorteo, que no se queden. Hay tarjetas todavía. Hay bastante, pero queda una semanita, que no se queden sin, porque la demanda ahora, seguramente muchos especularon con a ver si tengo la suerte de salir sorteado, pero bueno, ahora hay que adquirir lo antes posible, porque siempre, por suerte para nosotros, para desgracia a veces de la gente, tenemos que dejar gente afuera porque tenemos un cupo, y ahí, bueno, cortamos en esas 200 personas que no pasamos de ese número. Arturo Alberto Bienedel, nada, el agradecimiento, por supuesto, de la institución, mío en particular. Es la primera vez que hablo mano a mano con usted. Si bien es cierto, uno tiene muchas vistas en la voz de San Justo, en el Canal 4, siempre uno ha estado siguiendo a Arturo Bienedel, pero bueno, nada. Hoy tenerlo acá frente para mí es un verdadero gusto, así que muchísimas gracias por decirle que sí a José y por venir al programa, ¿no? Está bien, bueno, gracias a ustedes, y bueno, los felicitamos por la iniciativa de tener un micro, ¿no es cierto?, un programa que difunde las cosas que va haciendo la institución, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, todo lo que sea comunicación es muy importante, y bueno, y tener quienes lo siguen y que ustedes mismos estén promocionándolo, hace que se valorice también el trabajo que se hace, ¿no? Porque de alguna manera uno siempre trabaja no por los méritos ni otras cosas, pero es interesante que lo que se va haciendo se conozca por lo menos, ¿no? Esa fue la idea desde el comienzo, ¿no? Divábamos un poco si el programa tenía que ser en piamontés o en español, si tenía que tocar. Y después de analizar durante varios días cuál era el perfil que le íbamos a dar al programa, fue hacer un programa complementario a los medios de difusión que teníamos, que es el boletín, las redes sociales, y entrar con esto de poder alcanzar una mayor zona de cobertura, poder llegar a una mayor audiencia,
para comunicar lo institucional, pero también lo de la ciudad. Es decir, porque, bueno, pasan muchas cosas en la ciudad y pretendíamos ser un canal más que la difunda, por supuesto con el acento nuestro, ¿no? Con lo piamontés, tanto en local como las noticias del Piamonte, que siempre tenemos algo importante, como se mencionaba recién, la semana pasada que se realizó la Feria del Libro en Torino, que fue un evento de altísimo nivel. Y bueno, ese es el carácter, ¿no? Poder comunicar más lo que la institución hace y lo que se hace por la ciudad y se hace en la ciudad. Muy bien. Bueno, y acá están con otro medio Piemonte. Acá estamos. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Arturo. Gracias, José. Hasta la próxima, si Dios quiere. Nos vemos antes el sábado. Nos veremos el miércoles próximo, antes del... Exacto, sí, antes del sábado el miércoles. De la radiolada, y bueno, seguramente en la radiolada algún reportaje, alguna filmación, algo haremos para después comentarla el próximo. ¿Cómo? Siempre en horizontal, sí, siempre en horizontal. Pero bueno, ya está. Nos vamos. 21:33. Gracias Arturo Binedel, gracias José Luis Bayra. Nos vamos. Quien te habla, Raúl Pazzoletti, te dice: esto fue Noi Suma Piemonte. Noi Suma Piemonte. Escribanía Bruno, más de 80 años de trabajo profesional brindando Escribanía Bruno, más de 80 años de trabajo profesional brindando seguridad jurídica notarial. Boulevard 9 de Julio, 1769, San Francisco. Estudio Gileta y Asociados, estudio jurídico, contable e inmobiliario. Boulevard Sáenz Peña, 1967, San Francisco. Mamma Pasta, pastas caseras, hechas a mano, frescas y llenas de sabor. Salta 2152, San Francisco. Encontranos en redes sociales, Parque Industrial Logístico y Tecnológico San Francisco, el parque PYME más importante del interior del país. Más info en www.parqueindustrialsanfrancisco.com. Cocinas Florencia, hornos y anafes a gas e inducción, cocinas a gas, eléctricas y semi-industriales. Encontrá los productos Florencia en los principales negocios de electrodomésticos del país. El celu es parte de tu vida. La tele se ve menos. Y la radio y el streaming se escuchan más. En San Francisco, Radio Estación, en el otoño 2026. Un buen hábito que nunca termina.